Hola comunidad, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del video podcast La Suma de DesignOps. El día de hoy tengo como invitado a Diego Ponce de León desde Perú. Él es Chief Innovation Officer en Lilab. A Diego lo conocí hace unos meses, él muy interesado en compartir algunas iniciativas que viene realizando en su empresa con el resto de la comunidad. Así que a raíz, creo, a partir creo de ese interés, resulta que fue seleccionado para dar una charla en la conferencia de la comunidad este año, así que en octubre lo van a poder escuchar en el tercer día. Felicitaciones, Diego, y también bienvenido por estar hoy día en el episodio. Así que cuéntanos, antes de empezar, un poquito sobre ti. Muchas gracias, Ale. De verdad, estoy muy contento de estar en este espacio y muchas gracias por la invitación. Como yo trabajo en innovación, tengo a cargo equipos de diseño, de innovación y también de inteligencia artificial. Y bueno, mi acercamiento ha sido bastante interdisciplinario desde el principio, así que hay un pequeño sesgo hacia ese lado de mezclar lo técnico con el diseño, así que seguramente va a salir durante la charla. Súper. Bueno, bienvenido. Gracias por aceptar también mi invitación de venir acá al episodio. Y de hecho vamos a conversar sobre un tema como muy interesante y que está escuchándose mucho, no solamente en nuestra práctica de diseño y de design ops, incluso que es, como mencionaste ahorita, la inteligencia artificial. Entonces, antes de entrar como a lleno al grueso del episodio, cuéntanos un poquito más sobre ese contexto de interacción entre humano-máquina que está viendo ahora en los últimos años. Se está acentuando una tendencia que ya venía ocurriendo poco antes, de interfaces de interacción humano-máquina que no están en una pantalla, ¿no? Por ejemplo, que están activadas por voz, ¿no? O por sensores, etc. Pero con la inteligencia artificial estas interfaces se han evolucionado hacia formas más naturales o más humanoides, incluso al punto donde a veces no podemos distinguir bien si se trata de una inteligencia artificial o una máquina o una persona, ¿no? Al mismo tiempo, esto ha provocado obviamente un renacimiento de tecnologías más antiguas, sensores, cámaras, y se están explorando otras interfaces, también por ejemplo cerebro-computadora, y en general puede que nuestra cotidianidad, nuestro actual cotidiano pueda convertirse en un dato para las máquinas que ya nos asisten proactivamente. Entonces, esta experiencia de interacción humano-máquina va a cambiar en el mediano plazo, creo que sustantivamente, y nos va a ir alejando de las pantallas un poco más. O sea, vamos a estar un poco menos cerca de las pantallas que ahora, ¿no? Claro, la interacción con esta tecnología va a ser diferente, va a ser evolucionada. Y digamos, esta tendencia de inteligencia artificial, ¿cómo has visto que ha impactado ya en los equipos de diseño? Ya más, o sea, no sé si en nuestras herramientas, nuestros procesos, ¿cómo has visto ya ese impacto que nos está generando? Yo diría que todavía la adopción es incipiente, o sea, no es algo, no es lo más común actualmente, y está dependiendo todavía mucho de la curiosidad individual, ¿no? O ya sea de la curiosidad de un equipo o de individuos dentro de ese equipo que incluso a veces usan su tiempo libre para explorar estas tecnologías. Entonces todavía no he observado mucho trabajo sistemático, hay algunas empresas que sí lo tienen, pero son todavía muy pocas y no se está incorporando tanta inteligencia artificial de manera formal en los flujos de trabajo de diseño. Sí, de manera informal y dependiendo de la curiosidad, ¿no? Claro, y también creo que depende mucho de lo que te permite la empresa utilizar, porque por temas de seguridad no todas las empresas están súper abiertas a, bueno, incorporen en su proceso o en sus herramientas, en su set de herramientas, la inteligencia artificial, porque creo que hay todavía cierto temor de uso y que, o sea, en empresas que son como muy exigentes con todo o sea, muy rigurosos en temas de seguridad, creo que por ahí, y lo digo por tema personal, o sea, porque me pasa a mí en la empresa, no es tan fácil incorporar, entonces, como dices, le toca a los diseñadores, bueno, explorar por su lado y en algún momento ver de qué manera lo incorporan formalmente, ¿no? Hay dos vías, digamos, ¿no? O sea, yo observo dos vías, ¿no? La vía de entender primero que puede ser una herramienta útil para trabajar,
que más allá de la adquisición de la herramienta es también qué tipo de uso se le puede dar, y ahí viene también todo este tema de seguridad que mencionas. Y tal vez otro tema medio abandonado es la adopción para incorporarla dentro de la interacción con los usuarios. Y tal vez eso puede hacer que el liderazgo de los equipos de diseño y de Design Ops sea mayor en el tema, en la adopción tecnológica, que el otro, ¿no? Que de esperar que sea una herramienta útil para el trabajo, que sea una herramienta útil para el negocio o para los usuarios. Creo que por ahí tal vez es la vía más de mayor impacto potencial, ¿no? De acuerdo. Y antes de irnos como a ahondar este tema justo desde el lado de los usuarios, ¿cuáles has visto que son esos principales retos que ha traído la inteligencia artificial sobre la mesa en equipos de diseño o de manera general, tal vez, ¿no? A ver, creo que el concepto de interfaz que tenemos actualmente, o sea, el concepto de UI incluso, puede quedar bastante más corto de lo que se necesita para trabajar con inteligencia artificial. Se necesita mayor conocimiento, mayor dominio de herramientas de cara al usuario. Entonces, la que se ha optado por defecto es la interfaz de chat, pero pueden haber muchas más. Ese es un reto. El otro reto es el que exige mucho más diálogo interdisciplinario del que tenemos actualmente, de un lado y del otro, no solo del diseño acercándose a temas que normalmente no son de su dominio, sino también de los técnicos, los programadores, de científicos de datos, entrando al tema de diseño un poco, explorar un poco más. El reto es de exploración principalmente, de comprensión de otras formas de interacción y de nuevas competencias, formación de nuevas competencias en los diseñadores, ¿no? Sobre todo UX. De acuerdo, sí, este tema de la formación es súper importante porque una vez más hay nuevas herramientas, nuevos temas que hay que incorporar y que al final los diseñadores tienen que mantenerse en la vanguardia de lo que está sucediendo para ver de qué manera utilizan eso en pro de su proceso. Así que ese constante capacitación es súper importante. Digamos, y tal vez como entrando al tema de ejemplos puntuales, y tal vez me salto ahí por ahí un par de preguntas que tenía antes de esta, pero como para tangibilizar un poco este tema de la inteligencia artificial, tomemos como ejemplo este tema de los chatbots, que está muy de moda, hace un ratito un poco lo mencionaste. ¿Cómo se ha manejado? ¿Qué complejidades ha tenido? ¿Cómo lo hemos tomado en cuenta incluso de incorporar esta inteligencia artificial en un tema ya más tangible como el chatbot, como te digo? Ya, a ver, la mayoría de personas hemos conocido o han conocido la inteligencia artificial como modelo generativo de lenguaje, ¿no? Los LLM, y como chat. Incluso para la mayoría de personas, incluyendo gente que trabaja en tecnología, esa es la definición de inteligencia artificial, un chatbot que te entiende, ¿no? Y que te conversa. Y creo que eso ya de por sí es un reto importante, entender que la interacción con una máquina puede ser abierta. O sea, actualmente si lo comparamos con una interfaz de producto normal, tienes una serie de, por ejemplo, botones, ¿cierto? El botón tú le vas a hacer clic y el botón siempre va a hacer lo mismo, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, tú y yo queremos hacer algo a través de una interfaz de chat que tiene un modelo de inteligencia artificial, si yo interactúo distinto, o le pido distinto lo que ambos queremos, seguramente vamos a llegar a lugares también diferentes. Entonces, el primer desafío es que tenemos que adaptarnos a trabajar con interacciones más abiertas, menos predecibles en algún punto, y que por tanto los retos de personalización son también igual de grandes que las oportunidades de personalización, ¿no? Creo que ese es el primer tema de los chatbots. El otro problema, o digamos, esa es la parte, digamos, más de oportunidades. La parte del problema de usar chatbots es que se reduce a un solo tipo de interacción las posibilidades que hay. No todo el uso de inteligencia artificial es conversacional, y de hecho no necesariamente es lo que más va a transformar la interacción con los usuarios. Tal vez, por ejemplo, en lo que estamos trabajando últimamente nosotros es en sistemas de agentes que tienen mayor autonomía, ¿no? Operan más allá de lo que les pidas. Entonces eso trae otro tipo de interacción con la máquina, que no es el diálogo directo, pero que sí genera una experiencia distinta, o incluso tienes que lidiar con otros temores o con otras maneras de usar una máquina, ¿no? Y de atribuirle incluso a veces una personalidad o características que son más humanas, ¿no? Entonces creo que, digamos, en síntesis hay una adopción sí más clara de los chatbots, que es una buena guía de entrada,
pero ahí tenemos todavía mucha oportunidad de trabajar y al mismo tiempo no nos debería desviar de entender estas otras formas de interacción que la IA permite y que no son el chatbot. Claro, y creo que también veo un reto súper grande para el diseñador, porque el diseñador si bien crea y diseña este producto nuevo, bueno, no nuevo en ciertos momentos o en ciertos espacios para algunas organizaciones que es el chatbot, también tiene que tener en consideración el diseño que tiene que hacer para un usuario que anteriormente no interactuaba con un chatbot. O sea, anteriormente, como tú dices, ya presionaba botones o se comunicaba directamente con una persona, pero ahora tiene que tomar como en cuenta esta dualidad de diseñar un producto nuevo, novedoso, considerando la interacción que tiene este usuario final de ahora interactuar con una máquina, por así decirlo, y no directamente con una persona que lo atendía en atención al cliente o lo que sea. También ahorita que lo que mencionas como me hace reflexionar en lo preparados que tienen que estar los diseñadores para este tipo de retos, que no, me imagino que no son fáciles. Antes tenían que solamente diseñar, no sé, el journey que iba a seguir para que finalmente el usuario contacte con el operario, pero ahora hay algo intermedio y que tengo que tomar en cuenta como diseñador, que es lo que tengo que decirle, cómo decirle, qué opciones darle y bueno, todo lo que implica un chatbot, ¿no? No sé si ahí también en Lila ustedes han ido explorando qué otras aplicaciones o estos retos que ya viven los diseñadores puntualmente para este diseño de este tipo de producto como lo es un chatbot, ¿no? Sí, de hecho, o sea, para el diseño de la interacción con modelos de lenguaje en concreto, hay algunos saberes que son claves para un equipo de diseño. Entre ellos es que la aplicación en sí misma no es el modelo, ¿cierto? O sea, lo que haces es instruir a un modelo para que actúe de cierta forma y a veces, de hecho eso pasa por ejemplo con ChatGPT, no estás interactuando directo con el modelo, tienes toda una serie de otros pequeños modelos, por ejemplo uno que revisa si estás hablando de los temas que debes hablar, o de pequeños agentes que regulan un poco la manera en cómo tú interactúas con la aplicación. Entonces eso es un trabajo típico del diseño, pero que a veces no estamos todavía muy conscientes de que se tiene que hacer, ¿no? Y también hay un poco de temor, o sea, como de alejamiento del diseñador del corazón de la instrucción de los agentes o de los modelos, ¿no? Algo que nosotros hemos trabajado a la interna en el equipo, mucho con el equipo de diseño, ha sido la incorporación de los playgrounds de las mismas plataformas de desarrollo de OpenAI o de Anthropic, por ejemplo, para poder testear prompts o testear las personalidades de, por ejemplo, un chatbot, testear los controles de seguridad que debe tener sin tener un trato rudo con tu usuario final y poder combinar también modelos típicos de reglas de chatbots normales, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer que ya están reguladas por software, digamos, ¿no? O sea, dejando cierta parte de la interacción para que sea más natural, más abierta. Entonces, ese pensamiento que tiene el diseñador, esa manera de razonar es la que se necesita más ahorita para trabajar con estas interfaces que dialogan con el usuario, ¿cierto? Pero el problema es que vienen a veces empaquetadas y la empresa las adopta por fuera del lado de diseño, ¿no? Entonces no pasan ni por Design Ops ni por diseño, pasan directamente a veces de TI, ¿cierto? A toda la empresa o a veces al usuario final, ¿no? Pensando que ya el paquete es el que te va a regular todo solo y le delegas estas responsabilidades a este producto, ¿no? Entonces, ahí tal vez el papel principal del Design Ops como disciplina, como servir de bisagra, ¿no? De hacer que este ejercicio o este diálogo interdisciplinario ocurra entre los diseñadores y los técnicos y que se pueda entender que se requiere un pensamiento de diseño para adoptar esta tecnología, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, una vez más, DesignOps tiene ahí ese rol justo de intermediario entre el negocio u otros perfiles, stakeholders, con diseño y es súper importante porque al final, inclusive con esta opción de inteligencia artificial, no se puede dejar de lado al equipo de diseño porque al final ellos van a utilizar esto como input para seguramente muchas cosas que se van a diseñar a futuro dentro de la organización, sea cual sea la industria o el rubro. Así que sí, es como un llamado de atención a negocio de
recuerden de involucrar a estos equipos de diseño para la evaluación, para entender cómo funciona. Y algo que también has mencionado que me parece súper interesante, que es justamente, ya los diseñadores no es que solamente necesitan entender cómo funciona esta tecnología o esta nueva herramienta de inteligencia artificial, sino es los soft skills que necesitan los diseñadores para entender cómo esto lo voy a utilizar en mi proceso para darle un beneficio al final al usuario final que tengo en mi organización. Que eso al final no lo vas a aprender en ningún curso, es como un músculo que tienen que ir trabajando constantemente de saber cómo puedo incorporar estas nuevas herramientas en el skill set que tengo para desarrollo de producto, ¿no? Así que está súper bueno. Ahí no sé si es algo relacionado también a lo que ya has mencionado, pero previo a la grabación me habías comentado también y no sé si puedes ahondar más en cómo ha estado interviniendo la inteligencia artificial en los desafíos de trabajo interdisciplinario. O sea, este tema de trabajo interdisciplinario, ¿cómo se manifiesta en toda esta era de inteligencia artificial? La manera en cómo está entrando la inteligencia artificial al diseño de productos, por ejemplo, o en general nuestra relación con las máquinas, va a cambiar muchos perfiles, ¿no? A la larga. Y en esta etapa lo que deberíamos procurar es mucho diálogo interdisciplinario, ¿no? Ahorita te he mencionado un poco más lo del lado del diseñador aprendiendo cosas o acercándose a temas que tal vez no forman todavía parte activa de su formación, pero también al revés, ¿no? Algo en lo que quisiera hacer énfasis es que la manera de enfocar las cosas desde el diseño es clave para el desarrollo, por ejemplo, de agentes basados en modelos de lenguaje. Algo que hemos ido descubriendo, por ejemplo, en el equipo de innovación, tenemos distintos perfiles, es que los desarrolladores de aplicaciones con inteligencia artificial se han beneficiado muchísimo del razonamiento del diseñador al momento de entender la interacción de una manera más abierta, ¿no? Por ejemplo, incluso de las herramientas, ¿no? De diagramación que tienen los diseñadores, o sea, no solo el enfoque, sino también la herramienta. Y ha sido una sorpresa también que ha sido una vía para compartir y un terreno para lograr un producto de mayor calidad, ¿no? Entonces yo creo que así como el diseñador está como en la necesidad de aprender cosas que todavía no sabe, también al revés, o sea, está la necesidad de aportar a equipos técnicos y a equipos de negocio desde vías nuevas, ¿no? A mí me resulta así clarísimo que, o sea, sin el pensamiento de diseño no puedes tener buen desarrollo de aplicaciones de agentes, por ejemplo, que es la tendencia hacia la que está yendo la inteligencia artificial, ¿no? De acuerdo. Sí, y también ya viéndolo desde el otro lado, ¿cómo ves que toda esta tendencia o todas estas nuevas herramientas que tenemos nosotros ahora ha impactado en las expectativas del usuario? O sea, ya el usuario ahora, ¿qué es lo que está esperando que suceda o que se implemente o que mejore incluso la experiencia de mi atención como usuario de ciertas empresas? Pero ya como has visto ese cambio de expectativas. Por ejemplo, una herramienta súper potente como ChatGPT, ¿no? Y otros asistentes, por ejemplo, Copilot, ¿no? Que se incorporan directamente al flujo de trabajo de empresas, etc. Y seguramente lo vamos a estar viendo también con la IA de Meta, que está incorporada ahora en WhatsApp hace un par de semanas. El uso que se le da a estas herramientas no aprovechan todo el potencial todavía, se usan como el usuario está acostumbrado a usar otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en reemplazo de Google o en reemplazo de Wikipedia. Entonces, ese es digamos, creo que esa es la capa mayoritaria de usuarios, ¿no? El que traslada el uso que está desarrollando otras herramientas a una manera más amigable que es esta, ¿no? Luego están los que tienen una expectativa de generación de contenido o de generación de texto, básicamente, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer mi informe o voy a resumir el informe asistido con inteligencia artificial. Tal vez es el uso corporativo que más ha calado, ¿no? Y que no siempre se hace en las herramientas corporativas, sino se hace por fuera. De hecho, hay estudios recientes de Dan Mollick
que van en ese sentido, ¿no? Mucho del uso de la inteligencia artificial ocurre por fuera de la formalidad y es más, no lo digo, ¿no? Porque está como a veces mal visto que yo haya hecho mi trabajo con una inteligencia artificial, ¿no? O que yo haya resuelto mi tarea con una inteligencia artificial. Entonces, no se menciona, pero está ahí. Digamos, ese es un reto muy interesante para el tema de usabilidad, ¿cierto? O sea, cómo puedes aprovechar el potencial de una herramienta que tiene un resultado abierto eh, cuando nadie dice cómo lo usa ni qué se usa, no estás muy consciente de qué está pasando, ¿no? Y luego están los usuarios, que yo los he apreciado más en un tema de software empresarial, que se benefician del uso ya de sistemas más complejos, más autónomos, que les dan un resultado que en principio les parece raro o fuente de desconfianza, pero más bien con el uso, al menos en la experiencia que yo he visto, ya dejan de revisar incluso el resultado que les da la máquina y que viene incluso a ser tratado como un trabajador más. ¿Por qué? Porque hace el trabajo de un empleado. Ese es otro campo, digamos, otro tipo de usuario que va a tener otras consideraciones, que va a tal vez tomárselo un poco más personal, porque entra a su vida laboral, entra a su interacción con otras personas de su equipo y ya no solamente con la máquina. Entonces es como se difumina un poco más ese límite, ¿no? Entre este es el programa y este es mi vida, y empieza a ser un poco más complejo, ¿no? Sí, sí, sí entiendo, sí, y creo que los has categorizado muy bien a estos tres usuarios, digamos, porque es lo que vemos en el día a día. Y ya, o sea, como aterrizando y haciendo como un resumen tal vez del episodio, es que qué aprendizajes has tenido en estos últimos años con el boom de la inteligencia artificial y qué ves que viene de aquí en adelante con lo rápido que está avanzando la tecnología también, ¿no? Entre lo positivo creo que un equipo interdisciplinario, que es por definición interdisciplinario, sí es capaz de manejar estas tecnologías y adoptarlas y apalancar la adopción más responsable y también sin perder el ritmo de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, ¿no? Pero el aprendizaje ahí es que tiene que ser concebido de manera interdisciplinaria el trabajo sí o sí. No como el desarrollo de dos outputs o juntar dos outputs distintos, sino hacerlos trabajar juntos, ¿no? Creo que otro aprendizaje es que la adopción, a veces nosotros pensamos y esto es digamos, incluso una autocrítica, digamos, nosotros pensamos que la adopción tecnológica se da siempre de la mejor manera, ¿no? O que se va a dar muy naturalmente, porque es buena, porque tiene potencial. Pero mucha de la adopción ha sido poco reflexiva, ¿no? Y se ha tomado como la compra de un juguete nuevo, ¿no? Y se ha incorporado y ya juega con esto y no sabemos bien qué va a pasar, ¿no? Y creo que, creo que lo que estamos en el tema tenemos un poco de responsabilidad en eso, por entusiasmo, pero mucha de la adopción ha venido más por el boom que por entender el potencial real, ¿no? Y creo que, bueno, otro aprendizaje es, más que un aprendizaje, esto ya es más como una especie de predicción. Creo que la tendencia va a ser a que a nivel profesional van a haber perfiles mixtos, tal vez, o perfiles que ya incorporan elementos de lo que actualmente es un diseñador con perfiles de otro tipo, más de índole tecnológica, y creo que se va a terminar conformando en una especie de mix en el mediano plazo, y que vamos a tener que lidiar con formas de interacción muy humanas y tenemos que ir aceptando que vamos a ir reduciendo el uso de pantallas en varios ámbitos, ¿no?
De acuerdo, no, está súper interesante el seguir explorando este tema, de seguir ahondando. Creo que en la conferencia de ahí de la comunidad en octubre solamente hay una charla que va a tocar este tema de inteligencia artificial. De hecho, nos llamó mucho la atención que no hayan más postulaciones sobre este tema al momento de que buscamos a los speakers. Igual antes de irnos a la última pregunta que hago en todo el episodio, no sé si quieres contarnos un poquito sobre de qué va a tratar tu charla en específico de lo que va a venir en unos meses para la conferencia que te toca ahí en el tercer día. Claro, bueno, la charla va a tratar de una experiencia que tuvimos en el equipo de desarrollar un framework que llamamos Carpenter, que empezó en principio con el desarrollo de un sistema de diseño, pero que escaló incluso a un lenguaje común para hacer que los frontends y los diseñadores se comuniquen y puedan trabajar de manera conjunta, y culminó en la adopción de ciertas reglas de diseño y de desarrollo que permitieron que se pueda automatizar la maquetación de interfaces gráficas, ¿no? Entonces, de esos retos y de cómo encaja eso en tendencias, digamos, en la industria, va a tratar la charla. Súper, de hecho cuando me contaste sobre ese tema hace unos meses que nos reunimos por primera vez, me llamó mucho la atención y creo que va a aportar mucho a la práctica, así que feliz de que hayas al final postulado con este tema y que hayas sido seleccionado y que en unos meses ya nos vas a contar un poquito más sobre eso, que estoy segura que va a ser, como te digo, de gran aporte. Así que, bueno, igual, Diego, antes de terminar la conversación, como te decía, te hago la pregunta que es común al final de todos los episodios, que es qué skill, conocimiento, actitud recomiendas que deba tomar en cuenta los design ops para afrontar los retos que hoy en día has visto que tienen los equipos de diseño. Y creo que sumado a la curiosidad que ya caracteriza a los equipos de diseño y design ops, creo que se requiere mucha sistematicidad en el tema de adoptar nuevos conocimientos y herramientas de guía, una exploración tal vez fuera de la zona de confort de los diseñadores, eh, y fomentar el trabajo interdisciplinario como nunca antes ha sido en este sector. Siempre ha habido un contacto, pero creo que esta vez es mayor la exigencia, ¿no? Total, no, está súper bueno este tema de incluso dentro de diseño con las diferentes especialidades y bueno, fuera con el resto de stakeholders dentro de una organización. Así que, bueno, gracias Diego por haberme acompañado en este episodio hoy día. Y ya seguramente nos vemos en un mes, un poco más ahí en la conferencia. Así que gracias por lo que estás trayendo a la comunidad, porque creo que faltaban justo esas caras nuevas que vengan a traer un aporte diferente, desde una perspectiva diferente, incluso tú trabajando desde la parte ya de innovación. Creo que suma bastante a la comunidad. Así que de verdad, muchas gracias por estar aquí compartiendo en estos espacios. No, muchas gracias a ti, Ale, encantadísimo. Y bueno, gracias también a los que nos han acompañado hasta esta parte del episodio y ya nos vemos en un par de semanas. Adiós.